Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar un disco especial firmado por una mujer especial. Hoy nos adentramos en Easy Come, Easy Go, un trabajo editado en 2008 por Marianne Faithfull, una mujer que fue pareja de Mick Jagger, inspiradora de varias canciones de los Stones, pero que su vida fue mucho más allá, pasando por un infierno que la llevó a vivir en la calle, pero también a protagonizar una resurrección personal y musical de la que fue parte importante en nuestro disco de este episodio, un álbum que vamos a recorrer junto a Toni Castarnado y Lucía Taboada. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. El año 2008 comenzó con Amy Winehouse llevándose 5 premios Grammy por su segundo disco. A su calor debutaron cantantes como Duffy o Leona Lewis. Aquel fue un año muy femenino en la música. Britney Spears regresaba al número 1 9 años después y Rihanna sumaba su 5º consecutivo. La misma cifra a la que llegó Beyoncé con Single Ladies. También regresó a la música Grace Jones con su primer álbum en 2 décadas. Entre tanta estrella femenina pasó más desapercibido Easy Come, Easy Go, el disco de una Marianne Faithfull de 61 años que grabó un álbum oscuro y hermoso que es nuestro protagonista de hoy. Bienvenidos al Sofá Sonoro. I know this dress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing. When he left, he promised me that he'd be back by the time it was revealing. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover. And time is running out for me. I wish that he would hurry back from Nova. He's been gone so long. When he left, the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning brown. And any time a tiny face will show itself, 'cause waiting's almost over. La vida puede ser maravillosa, como decía Andrés Montes, pero también muy perra. Marianne Faithfull conoció las 2 caras más radicales del destino y sobrevivió a ambas. A los días de gloria, junto a los Rolling Stones y a las noches sin techo, enganchada a las drogas. Tras una vida al límite, Faithfull se ha constituido como una de las grandes voces de su generación y ha protagonizado un siglo XXI emotivo y con grandes trabajos. Nada mal para una mujer que vivió una vida de cuento y pesadilla, como nos cuenta Lucía Taboada. Marianne Faithfull, de familia aristocrática, conoció al manager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, en una fiesta en Londres. Era el año 1964. Ella tenía 17 años, seguía en el instituto, pero Oldham se quedó cautivado por su apariencia y su voz y le propuso grabar un disco. It is the evening of the day. Poco después, Marianne iniciaría su carrera artística interpretando As Tears Go By, la primera canción jamás escrita por Mick Jagger y Keith Richards. El tema llegó al top 10 de las listas británicas en agosto de 1964. If I never get to love you. Aupada por ese disco, Faithfull también probó suerte como actriz, en obras de teatro como Hamlet o con el papel protagonista en la película Girl on a Motorcycle. Like the girl on a motorcycle. Guapa, joven, talentosa, era la imagen de la perfecta chica inglesa. I didn't set myself on that pedestal. Other people set me on it. It was a very, very high, unrealistic pedestal to be on. Yo no me puse en ese pedestal, otros lo hicieron. Es un pedestal muy irreal para estar, decía. Por eso quizá la caída fue tan fuerte. Su carrera terminaría sepultada por una etiqueta, la de la novia de Mick Jagger,
y también por las drogas. En una ocasión, la policía apareció en una fiesta de los Rolling donde había enormes cantidades de LSD y una mujer desnuda envuelta únicamente en una alfombra de piel de conejo. Era Marianne. La relación, que dejó un aborto, un intento de suicidio y numerosas infidelidades, correspondidas por Marianne, que se llegó a acostar con Keith Richards, duró 4 años y nos dejó un puñado de míticas canciones de los Rolling, como Sympathy for the Devil, inspirada en El Maestro y Margarita, un libro de Mikhail Bulgakov que Marianne le regaló a Jagger. La canción Sister Morphine, que coescribió junto a Keith y Mick a finales de los años 60. O también la mítica Wild Horses. Faithfull revelaría que la frase "Wild horses couldn't drag me away", los caballos salvajes no me pudieron arrastrar, fueron las primeras palabras que dijo en el hospital tras una fuerte sobredosis de pastillas. There is a house in New Orleans. La pareja rompió en 1970 y tras un aborto, Faithfull cayó en una depresión que, junto a las drogas y a la anorexia, le llevarían a terminar viviendo en la calle o en casas ocupas del Soho londinense. Pero a mediados de los 70, sin embargo, comenzaría su renacimiento musical y una más de sus múltiples vidas. Don't do what I have done. Go shine that house in New Orleans. Este es el viaje de Marianne Faithfull, protagonista de este episodio de Sofá Sonoro que vamos a compartir con Tony Castarnado, gran admirador de la voz más ronca del rock and roll. Faithfull tiene una vida trepidante, resulta imposible resumirla en un reportaje siquiera en un programa de media hora, así que nos vamos a centrar en un disco que nos gusta mucho a los dos, como es este Easy Come, Easy Go. ¿Qué tiene para ti, Tony, este álbum? Es mucho más que un disco, es una obra confesional, una ceremonia coral, y como decía Marianne en aquella gira promocional a propósito de este disco, ella decía: si me quieres conocer personal y profesionalmente, debes escuchar este disco, tiene ese pozo irónico y de redención. Y también, por qué no decirlo, tenía ese punto de una señora que necesitaba reivindicar quién era ella, ¿no? Y sí que es verdad que ya venía de un periodo de situarse de nuevo dentro de la industria y dentro del circo del rock and roll, nunca mejor dicho, y es un disco, bueno, súper completo que ahora, bueno, vamos a analizar en profundidad. Faithfull ha conocido, Tony, distintas caras de la vida, desde la aristocracia hasta los vagabundos, y es curiosa la reflexión que haces en tu libro, citando que ella conoció más bondad en ese mundo de los perdidos de la vida que en cualquier otro. Me llamó mucho la atención. Sí, para ella los desamparados fueron quienes más la enseñaron, ¿no? En ese momento a finales de los 70, en que ella dormía en el Soho, ¿no? Como una vagabunda, ¿no? Pidiendo, ¿no? De hecho, ahora no puedes imaginarte a un personaje como Faithfull viviendo en la calle, pero eso sucedió, ¿no? Y bueno, la calle, la desazón y la pérdida de ilusiones, ¿no? Ella venía de un periodo en el cual vivía en una aristocracia real, porque era real, y luego conoció toda esa aristocracia del rock and roll a través de los Stones, también Beatles, que fueron muy importantes. Siempre se la relaciona con Stones, pero los Beatles quizás fueron tan importantes en su recorrido como los Stones, ¿no? Y alcanzó la gloria ya siendo muy joven, ¿no? Con A Steer's Goodbye, con aquella época más folky británica de esa época, y también se codeó con personajes también del mundo del cine. Entonces era una persona muy acostumbrada a moverse en esos circuitos, y de repente se ve en una situación en la cual, pues eso, la gente de la calle es la que le ayuda, y quienes estaban a su lado anteriormente se olvidan de ella, ¿no? De todos modos, Marianne consiguió volver, recuperar la orientación en su vida. En este punto, Faithfull llevaba 4 años sin sacar disco, desde Before the Poison, un álbum que a mí me gustó mucho. ¿En qué momento se encontraba su carrera, Tony? Sí, como en el anterior a Before the Poison, que era el fantástico Kissing Time, ella hizo una cosa muy interesante. Encontró una fórmula, y la fórmula era tirar de agenda telefónica.
pero no tirar solamente de agenda telefónica de los contactos del pasado. Ella cogió y dijo, qué músicos de ahora me pueden también aportar y me pueden hacer crecer. Y entonces conoció y contactó con músicos más jóvenes que ella, con un pozo como PG Harvey, como Warren Ellis, como Nick Cave, que la pusieron en un nuevo lugar, ¿no? Y los convocó, ¿no? Y los convenció para auparla de nuevo, ¿no? Y entonces en este Easy Come, Easy Go, aquí sí que ya tira completamente de agenda, de contactos, de gente que estaba en un punto muy álgido, tipo Anthony, tipo Rufus Wainwright, mucha gente que, bueno, que a ella le ayudaba en un momento en el cual sus condiciones vocales y sus aptitudes a la hora de componer quizás no eran las apropiadas. Todo ese equipo le ayudaba a colocarse en otra esfera, ¿no? También venía de rodar Irina Palm, un papel que llevó a la cantante a competir contra Helen Mirren y su interpretación de Isabel II en The Queen en los premios del cine europeo. Estaba en un momento de resurrección total que se plasma, ¿no? con el cine. Sí, esa película es fantástica. Yo siempre digo que Marianne Faithfull es como nuestra abuela de rock and roll, ¿no? Yo me imagino con ella en un brasero contándote historias, y de hecho hay un documental facturado por el Canal Arte en Francia que se llama Faithfull, que es un documental únicamente de 1 horita, que es maravilloso porque te enseña a la Marianne de ahora teniendo recuerdos del pasado pero focalizando en su momento actual, ¿no? Y entonces en esa película ella decía que lo que más le gustaba de ser actriz es que durante ese tiempo dejaba de ser Marianne Faithfull, que era algo que a ella le resultaba muy agotador. Tan agotador que le ha dado para escribir 2 biografías a Marianne Faithfull antes de los 70 años. Una brutal, una autobiografía, que es un libro que luego le ocasionó muchos problemas porque hablaba de todo el mundo y de ella misma, y luego tuvo que sacar un segundo libro más prudente, ¿no? Más prudente y tapando cositas del pasado, sí. Para esta entrega musical, Marianne Faithfull tomó el título de una canción de Bessie Smith, el tremendo Easy Come, Easy Go. Some folks say always crying them mean old blues, not me. You never even see me frown. Some folks just walk around trying hard love to lose, but I felt let it come, the better burn. I'm the happiest gal in the town. Easy come, easy go, nothing ever worries me. Care for none, eyes of stone, don't know misery. If my man be troubled, or if he don't, I'll get someone to love me anytime he wants. Easy come, easy go, right from my head to my shoes. Don't wanna be no skinny vamp or nothing like that. Daddy always knows just where his sweet mama's at. I'm overflowing with those easy come, easy go blues. Lo que viene fácil, fácil se va, es el título de esta versión de Bessie Smith. Ahora nos adentraremos en las canciones de este disco, pero ¿cómo surge la idea, el proyecto para este álbum, Tony? Pues mira, todo viene derivado por una persona que la conocía de hacía muchos años, que era Hal Wilmer, que era un productor que falleció hace un año y medio.
Y este productor la sacó del hoyo a finales de los 80 con Strange Weather, un disco de versiones curativo y con un sistema de proceso muy curioso, ¿no? De hecho, es en ese disco, ambos, Hal y Marianne, se sientan en el suelo de una casa, no sé si era la casa de Hal Wilmer o la casa de Marianne, y se tiran el suelo con un montón de vinilos y ellos van seleccionando cada tema, ¿no? Entonces, la diferencia entre el proceso de aquel disco Easy Come Easy Go es que en Strange Weather ella iba muy guiada por Hal Wilmer porque ella estaba en un momento muy perdida, que no sabía bien cómo enfocar ese disco, y esta vez ella sí que llegaba con canciones ya predestinadas a tocar en el estudio, ¿no? Entonces es fantástico, ¿no? Ese punto en el cual te los imaginas a ellos dos, ¿no? Sentados ahí pinchando canciones, sacando vinilos, decidiendo, y creo que tiene un punto muy romántico, ¿no? Esta manera de trabajar, ¿no? ¿Y qué te parece la selección de canciones? Es cuanto menos curioso eso de mezclar a Neko Case con Duke Ellington o a Dolly Parton con los Smiths. Sí, es sorprendente la selección, incluso desconcertante, pero creo que está perfectamente equilibrada, ¿no? Con temas de bandas muy punteras, muy grandes, y también con bandas pequeñitas, con pequeñas reivindicaciones, como por ejemplo la canción de los Spurs, una banda australiana, o de Decemberis, una banda que soy muy fan de indie pop folk de las últimas 2 décadas, y creo que ese equilibrio es espectacular. Y como has citado, pues eso, Duke Ellington, Dolly Parton, y yo sobre todo tengo una enorme debilidad por una de las versiones de este disco, que es el Hold On de Neko Case. Me parece fabulosa y que le encaja perfectamente a Marianne en el tono de este disco. ¿Y ves alguna conexión temática entre las canciones? ¿Algo que las una? ¿Un hilo conductor o algo? La ambición, yo creo que la ambición del proyecto, yo creo que ella para este disco pensó en grande, en muy grande, ¿no? Y creo que se hizo suya cada canción, ¿no? Cada fraseo. Es un disco en el que brota mucha sinceridad, hay mucha alma. Y el ejemplo constante de una superviviente. Yo creo que es un disco muy de superviviente, de decir, estoy aquí, pero conjuga esa supervivencia con mucha elegancia, algo que ya había hecho ella durante un tiempo, cuando repasó el repertorio, por ejemplo, de Kurt Weill, cuando se dedicó a hacer canciones del siglo XX, de los años 30, 40, ¿no? Entonces, yo creo que es un disco muy de supervivencia, muy elegante y muy de estoy aquí. Y quizás el nexo entre estas canciones, entre estas colaboraciones, hay un instinto de resistencia, de volcarse. Yo siempre digo que Marianne Faithfull tiene más vidas que un gato, ¿no? De hecho, incluso el COVID, que lo sufrió recientemente y estuvo incluso hospitalizada, y ella aguanta y aguanta y aguanta, ¿no? Contaba Marianne, como decíamos antes, que a diferencia de otros trabajos, ella llegó al estudio ya con algunas ideas, algunas canciones que quería grabar. Una era este tema de Merle Haggard que Keith Richards le cantaba en los 60. Keith y Graham Parsons solían cantarla juntos. Era una de las canciones que cantaban juntos en los 60. Es un tema muy bonito para cantar con alguien y soy muy afortunada de tener a Keith. Me encanta que sea una canción carcelaria, me encantan este tipo de canciones y siento que estoy en el punto adecuado de mi vida para cantarla y para comprenderla. Led a prisoner down the hallway to his doom. I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song I used to hear
alive. Oh, please take me away and turn back the... Una maravilla este dueto entre viejos amantes con una bonita historia detrás y que es parte de Easy Come, Easy Go, un disco, Tony, con una selección de canciones de la que hemos hablado, pero una selección de invitados de primer nivel. Es un all-star, que vamos, ni en el partido de las estrellas de la NBA, ya que hacías antes cita al gran Andrés Montes, ¿no? Pues Nick Cave, Warren Ellis, Anthony, Rufus, Sean Lennon, es Jarvis tremendo. Cocker, sí. Jarvis Cocker. Aparte, es curioso porque es un disco que viendo tanto invitado diferente, a veces estos discos pecan de ser un poco un pequeño puzzle, un pupurri que no tiene mucho sentido, pero aquí escuchas el disco y en ningún momento dices, uy, esto aquí no me encaja. Al revés, todas las piezas encajan perfectamente, incluso en algún momento si te llegas a sorprender es porque surge una voz que dices, wow, qué tremendo, ¿no? Pero no porque te resulte que no pega en ese contexto, ¿no? Y yo creo que es un disco perfecto en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que colabora, pero yo creo que es un disco en el que seguramente fue muy importante el orden de las canciones, que creo que como músico debe ser siempre algo muy difícil, es algo que pregunto habitualmente a los músicos, ¿no? ¿Cómo lo hacen para ordenar un repertorio, ¿no? Y yo creo que en este sentido seguramente el productor Hal Wilmer la guió muy bien. También es excelente la producción del álbum, ese sonido oscuro y elegante que casa también con la voz de Marianne, aunque hay cierto riesgo a la hora de hacer algunas canciones. Quizá la más llamativa por la diferencia de voces es, Tony, el tema de Smokey Robinson que comparte con Anthony Hegarty, porque el tema, por ejemplo, con Nick Cave ya sí que me parece una colaboración más natural, ¿no? Sí, yo creo que una de las claves de este disco es que ella por primera vez en tiempo tuvo la sensación de grabar en unos estudios de verdad, ¿no? En los Sear Sound de Nueva York, ¿no? Y allí pues la esperaba Hal Wilmer y él dio con la tecla, ¿no? Es un disco también muy, muy orquestado, pero muy directo, ¿no? Y con alguien importante que lleva las riendas, ¿no? Que le guía también. Después hablaremos de la figura, por ejemplo, de Matt Ribot. Y, por ejemplo, en el tema que comentas de Anthony emerge como un resorte, ¿no? De hecho, creo que es la canción que más te levanta de la silla, ¿no? Cuando la escuchas, mientras estás escuchando un disco, es como un ángel que aparece, su voz se eleva y Marianne se eleva también a otro nivel, ¿no? Y yo creo que cuando suena esa canción el mundo se para, ¿no? Okay. Tienes esa sensación, ¿no? Claro, pero también jugar con Anthony hace que pierdas un poco de protagonismo. Porque y de perspectiva, ¿no? Claro. Es una fiera. Pero tiene una historia curiosa. Sí recordaba a Marianne cómo fue ese primer encuentro con Anthony. I met Anthony in Paris. And I was absolutely enchanted. Conocí a Anthony en París y me quedé absolutamente encantada por su voz, su espectáculo y su música, y también por Anthony. Pensé que su voz era tremendamente curativa. Anthony y los demás grabaron sus canciones en directo y creo que le dan un sentimiento y un ambiente especial al disco. To play, and in the game I lost you
What a price to pay. I'm crying. Deliciosa esta reinvención del Oh Baby Baby de Smokey Robinson, parte del disco de Marianne Faithfull al que estamos dedicando el sofá sonoro de esta semana en compañía de Tony Castarnado. Es tremendo Anthony en este tema, que además grabó en vivo y en una única toma, y eso es algo que tienen mucho este tipo de discos con múltiples y reconocidos invitados, que es que no le vas a poner a grabar y a repetir 1000 veces, ¿no? Que la disponibilidad del tiempo del invitado también juega su baza, pero claro, cuando tienes cantantes con esta capacidad vocal, el riesgo también es menor. Curiosamente, durante años a ella se la llamaba One Take Faithfull, o sea, Faithfull en una toma, ¿no? Dada su habilidad para grabar canciones en una toma, ¿no? De hecho, en este Easy Come Easy Go hay también, muchas, sí. Sí, también clava, por ejemplo, la primera Solitude de Billie Holiday. Y aparte es un disco, lo que hablabas tú ahora, Alfonso, del tema del tiempo de los invitados, es un álbum que la grabación coincidió en las fechas anteriores a Navidad, ¿no? Entonces, tanto los invitados como ella querían que el disco ya quedara todo grabado, luego pues podrías hacer postproducción, remasterización y tal, pero que quedase todo grabado antes de Navidad. Y entonces eso le daba un punto de inmediatez, de vamos a grabar porque cuando acabe todo esto nos vamos todos a casa, ¿no? Y entonces tiene ese punto lo que hablaba antes, de un disco muy elaborado, pero también con un punto de inmediatez muy, muy chulo, ¿no? Antes hablábamos de Hal Wilmer, productor del disco, pero hay dos músicos que me parecen claves. Uno lo mencionabas tú, que es Mark Ribot, compañero habitual de Tom Waits, y otro es Jim White, colaborador de Warren Ellis. Y es que hay una combinación interesante entre músicos de jazz, músicos de rock, que creo que son esenciales para crear esta atmósfera tan especial que tiene el álbum. Es una especie de Big Band contemporánea, ¿no? Tiene ese punto, como decías, Alfonso, ¿no? Músicos de jazz con músicos de rock, que a veces sí que encajan bien y a veces no encajan tan bien. Yo a veces soy dudoso, ¿no? con estas asociaciones, ¿no? Entre músicos tan diferentes, pero creo que es una de las cosas que empujan a que el disco sea tan diferente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la orquestación. De hecho, hay grabaciones en que ves a Marianne, ¿no? Toda elegante, con su traje, con la banda detrás, y yo creo que era un disco con una estructura muy clara, con un compromiso muy claro, pero también con cierta libertad para que cada uno actuase como quisiese. Y entonces, por ejemplo, aquí la figura de Mark Ribot es un pájaro libre, es un músico al cual no lo puedes atar, al cual lo tienes que dejar que él imagine, que lleve su imaginación a otro nivel, ¿no? Como hacen los discos de Tom Waits. Y yo creo que aquí es un elemento importantísimo para la confección de este disco. Unos elementos que casan muy bien en maravillas como este Solitude. In my solitude, you haunt me. With memories of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair and filled with
despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Sin duda, mi canción favorita del disco es The Solitude de Duke Ellington, tema cantado por Ella Fitzgerald o Billie Holiday, que lo hizo suyo para siempre, y es atrevido por parte de Marianne meterse en estos terrenos pero hacer algo distinto. Además, esta canción se grabó, como decía Tony, también en una única toma. El álbum tuvo un recorrido curioso. ¿Qué supuso para Marianne Faithfull este trabajo, Tony? Yo creo que le dio gasolina para el futuro. Le dio ese punto de volver a ilusionarse, de afrontar las adversidades, de superar sus enfermedades, pero seguir construyendo su propio mito, ¿no? De hecho, ella es la dama de hierro y hojuelas del rock, y así quedará para siempre, ¿no? Y yo creo que es un disco que le dio, pues eso, le dio legitimidad para grabar 2, 3, 4, 5 discos más, con fórmulas parecidas, discos todos siempre un poquito diferentes, pero siguiendo esta senda, ¿no? Desde entonces su carrera y su figura han crecido. ¿Qué opinión te merecen sus discos desde entonces? Son 4 más y a todos ellos rayando la excelencia. Y luego hay un detalle muy chulo en el disco Negative Culpability, que es el penúltimo disco que grabó Marianne. En ese disco hace una versión justo al inicio del disco de A Stitch Goodbye, y es muy curioso ver ese paso entre el año 1964, que es cuando debutó con esta canción, y el año 2018, y ver esa mutación, esa transformación y la diferencia en cuanto al tono de voz, ¿no? Y en cuanto a su mandato, ¿no? Como jefa suprema del rock. Pues Tony Castanado, un placer charlar de música contigo y de la enorme Marianne Faithfull. Lo mismo digo, un gusto, Alfonso. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. In between I drink black coffee. Love's a hand-me-down room. I'll never know a Sunday in this weekday room. Been talking to the shadows, 1 o'clock till 4. And Lord, how slow the moments go when all you do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. You know a man was born to love a woman, to work and slave, to pay her debts, just because he's only human, to drown his past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night. In between it's nicotine, not much hard to fight. Black coffee, feeling low as the grass. Easy Come, Easy Go es un disco con una personalidad peculiar, la que le imprime su autora, esa Marianne Faithfull que vivió para contarlo. Sin ser un disco clave en la historia de la música, sus canciones sí son importantes para entender
quién fue Marianne, y precisamente por eso hemos querido sentarlo hoy en el Sofá Sonoro. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. And under the boughs unbound, I'll hold in a snowy shroud. She had no heart so harder, all under the boughs unbound. Each feather it fell from skin, till threadbare and she grew thin. How were my eyes so blinded? Each feather it fell from skin, and I will hang my head low, and I will hang my head low. A grey sky with bitter skin, a rain cloud rain on me, all out behind horizon. Oh, a grey sky of bitter skin, and I will hang my head low, 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 and under the boughs unbound, I'll hold in a snowy shroud. She had no heart so harder, all under. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.